Y la decisión de los Estados Unidos de flexibilizar sanciones sobre el Banco Central de Venezuela y otras entidades financieras del Estado venezolano marca un antes y un después importante en la relación entre Washington y Caracas. Y para ponerlos en contexto, las licencias emitidas por la OFAC, digamos que abren una puerta, ¿no?, a transacciones financieras con el Banco Central de Venezuela, el Banco de Venezuela, el Banco del Tesoro y el Banco Digital de los Trabajadores, cuando lo que se busca es atraer inversión y reactivar de alguna manera el flujo de divisas en el país. Vamos a conversar sobre este tema con el economista Manuel Sutherland. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenos días. Bueno, la verdad es un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación y bueno, siempre a tu orden. Gracias a ti por atendernos. Pero, a ver, desde el año 2019 el Banco Central había quedado bajo sanción de los Estados Unidos con el argumento de que era utilizado como una pieza de una estructura de poder señalada por corrupción y por manejo opaco de recursos públicos. Esto lo decía Estados Unidos, lo dice Estados Unidos. Ahora Washington de alguna forma flexibiliza esa restricción sin que eso implique el levantamiento total de todas las sanciones ni el bloqueo automático de activos. ¿Qué cambia en realidad para la economía venezolana cuando se le abre esta puerta al Banco Central? ¿Qué es realmente lo que le importa a la gente? ¿Cómo estará su economía? ¿En qué lo afecta? Bueno, creo que lo primero es que, como tú dices, las sanciones al Banco Central empiezan más o menos en 2018, se profundizan en 2019 y junto con el Banco Central habían sido sancionados el Banco Digital de los Trabajadores, que antes era Banco Bicentenario, el Banco del Tesoro y el Banco de Venezuela como los principales bancos públicos. Esos bancos tenían prohibición del uso del código SWIFT, por ejemplo, tenían totales dificultades para coordinar corresponsabilidad de pago a nivel internacional, para recibir remesas, para hacer transferencias al extranjero, para recibir pagos de afuera y tenían una especie de bloqueo financiero total. Con la flexibilización que se dio en estos últimos días, con las nuevas licencias de la OFAC, estos bancos pueden recibir transferencias, hacer remesas, tener de nuevo el código SWIFT, cosa que tardará más o menos un mes y medio, un mes, dependiendo de cómo, de qué tan rápido pueda hacer eso. Y les permitiría a las personas que tienen cuentas en esos bancos recibir remesas, les permitiría hacer transferencias, a las empresas pudieran facilitar la solicitud de cartas de crédito, por ejemplo, y también pudieran abaratar mucho los costos financieros asociados a la importación y a la exportación de diversas mercancías. Eso puede ser que disminuya los costos en comisiones, por ejemplo, y que tenga un efecto positivo sobre los precios de muchas mercancías que tenían un precio muy elevado porque pagaban muchas comisiones financieras, muchas comisiones relativas al flete, a los seguros y relativas al sobrecumplimiento que realizaban algunos bancos cuando se trataba de empresarios venezolanos o personas naturales venezolanas. Entonces la noticia es muy buena, bastante positiva para la economía, aunque evidentemente la crisis estructural sigue ahí y los problemas económicos siguen ahí. Sí, y a propósito que hablas de esta crisis estructural, ¿no? De alguna forma, este movimiento podría ayudar a estabilizar el mercado cambiario y darle algo de aire a la economía, o el problema de fondo es tan profundo que esto puede terminar siendo un alivio momentáneo. Sí, correcto. Como tú muy bien lo dices, la crisis estructural es tremendamente profunda. Esto puede, como bien dices, traer un alivio momentáneo y en el mercado cambiario puede incrementar la oferta de divisas, puede facilitar que el dinero de la venta del petróleo que ingresa al país pueda de alguna manera entrar a Banco Central, a los bancos públicos de una manera mucho más rápida, mucho más expedita y vender divisas en el mercado cambiario nacional para tratar de estabilizar el tipo de cambio. El problema del tipo de cambio, más allá de la poca fluidez que han tenido los dólares este año, o las divisas este año en el mercado, es un problema que radica en
la emisión excesiva de dinero sin respaldo por parte del Banco Central. Hay una emisión de dinero inorgánica, como se dice comúnmente, que no se corresponde con la cantidad de dinero realmente existente en la economía y eso genera inflación y genera presiones para el tipo de cambio. Por más que estas nuevas licencias de los FAC faciliten la fluidez de las divisas al mercado cambiario, al mercado interbancario de divisas, si no hay una disminución y una disciplina fiscal mínima, los problemas de sobrevaluación del tipo de cambio, de brecha cambiaria, van a seguirse sosteniendo. Y ahora la gran pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? ¿Dolarizar formalmente la economía sería una salida realista para Venezuela en esta etapa de transición o podría agravar otras distorsiones si sin antes no hay una disciplina fiscal, reservas, credibilidad institucional? ¿Cómo se plantea esto? Sí, bueno, la dolarización te disciplina fiscalmente de manera obligatoria, Ok, porque ya con la dolarización no podrías emitir dinero sin respaldo. claro. El único dinero que pudieras de alguna manera inyectar a la economía que no fuera el dinero dentro de la economía producido sería un dinero que pudiera derivar de un endeudamiento externo. Pero realmente la dolarización te soluciona ese asunto de la indisciplina fiscal secular venezolana, te soluciona el asunto de la estabilidad de los precios. Cuando hay dolarización, los precios tienden a estabilizarse, la inflación pasa rápido y se supera con bastante agilidad y las personas en la población obrera, sindical, laboral, están demandando dolarización. Ellos creen que con la dolarización podrían tener una moneda estable, podrían tener ingresos que puedan ser de algún modo útiles para el ahorro y también pueden de alguna forma presupuestar y planificar al futuro si tienen una divisa sólida. Quienes digamos, se oponen a la dolarización son en parte el gobierno, Ujú. que considera que la Constitución es clara diciendo que la moneda de curso legal y forzoso es el bolívar y que habría que hacer una reforma constitucional para dolarizar, y varios empresarios o algunas cámaras empresariales que consideran que las exportaciones no tradicionales van a sufrir una pérdida de competitividad muy grande y por eso prefieren de alguna manera no dolarizar. Es una discusión muy interesante, las herramientas están y según las fuentes que tengo en el área, el gobierno estadounidense está presionando para dolarizar, para tratar de fiscalizar, auditar y poder ver mejor a dónde va el dinero de la renta petrolera. Ahora, ya para finalizar, me llamó la atención esto que nos estás diciendo y por eso lo estoy anotando. Estados Unidos está presionando para dolarizar. Ahora, los actores que están en este momento en el poder de forma interina tienen libertad para manejar ese dinero, o siguen atados de alguna forma financieramente. eh, ¿Cómo puedes reducir esto o se puede reducir el margen de maniobra de estos actores con respecto a la relación con ese dinero? Bueno, para nadie es un secreto que en Venezuela hay una tutela de Estados Unidos directa en la parte económica sobre todo. Venezuela no tiene la libertad en la actualidad para decidir a quién vender su petróleo en su mayoría. Casi todo el petróleo va a Estados Unidos y el que no va a Estados Unidos necesita una licencia emitida por la FAC para poderse vender y el dinero se está a dar, luego una cuenta en Citigroup del Departamento de Estado. Entonces, no estamos hablando de una libertad real para comercializar el petróleo, venderlo y distribuir la renta petrolera. El gobierno estadounidense está tratando de ver con detalle hacia dónde va todo el dinero y le exige al gobierno venezolano que le entregue presupuestos, que le entregue planes de liquidación y le comente básicamente a qué empresa se va a entregar ese dinero por la subasta que se realizan. Entonces, hay una,
el gobierno tiene las manos atadas, como nunca. La cuestión acá es que Estados Unidos está tratando de evitar más casos de corrupción, está tratando de evitar lo que sucedió con el caso PDVSA Crypto, donde se malversaron alrededor de 22.000 millones de dólares, el equivalente al presupuesto completo de un año, del año 2024. Y bueno, esa circunstancia hace que el régimen interino tenga muy poco margen de maniobra. ¿Qué es lo que yo considero? Creo que deben darse los cambios políticos mucho más rápidos y debe avanzarse en la transición para que lo económico acompañe a lo político y haya un cambio democrático profundo que permita dinamizar la economía totalmente. Manuel Sutherland, gracias por esa forma tan natural y tan sencilla de explicarnos un tema tan complejo y que no todo el mundo entiende. Muchísimas gracias nuevamente por haber estado con nosotros y feliz jueves. Gracias, muy amable por la invitación.